la dirigencia de los clubes, la sociedad, el ADN de los argentinos. Estamos en Más Info para pensar estas cuestiones con el doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires, José Garriga Zucal. ¿Es así, José? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Además, José es investigador de CONICET y docente en la Universidad de San Martín. Exacto. José, ¿para dónde se inclina la balanza de culpabilidad de acuerdo con un analista muy especializado en fútbol y violencia? Por lo que aconteció este sábado, creo que tenemos que tener dos dimensiones de análisis diferentes. A ver. Una tiene que ver con el operativo de seguridad, que claramente fracasó el operativo de seguridad y eso muestra una responsabilidad de los encargados de la seguridad, ¿no? Eso por un lado. Y es un tema sumamente importante porque era un operativo siempre dificultoso de hacer, pero la verdad que fracasó en cuestiones que son bastante elementales. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el ingreso al micro nunca puede estar tan cercano los espectadores al ingreso al micro. Deberían haber estado a 200 o a 300 metros y esto no aconteció, lo que beneficia este tipo de incidentes. Entonces hay una cierta cantidad de medidas que tienen que ver con los protocolos de los operativos de seguridad que no se cumplieron. Bien. Entonces ahí hay una falla, ¿no? Y me parece que hay una responsabilidad del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, de los encargados de la Ciudad de Buenos Aires, con el operativo de seguridad. Pero también hay un elemento... Pero, a ver, sí. Es importante eso. Si hay un operativo de seguridad que, de acuerdo con tu perspectiva, falló y hay bastante consenso sobre eso. Ahora, y hay reconocimiento de las autoridades. Ahora, eso supone que hay una sociedad o una cierta parte de la sociedad que no se puede autorregular ante el fanatismo deportivo, ¿no? Bien, entonces para mí ahí hay algo muy interesante. Esa es la primera parte, pensar que el operativo falló. Pero por otro lado, y esa es la segunda cuestión que tenemos que tener en mente cuando pensamos estos temas, es que en la Argentina ni este gobierno ni los gobiernos anteriores han pensado el tema de la seguridad en el deporte con políticas para la prevención. Entonces, lo que tenemos es verdaderamente algo que no nos sorprende. Si vos me decís si estoy sorprendido ante estos hechos de violencia, y la verdad que no. Eran hasta bastante predecibles. Y eran predecibles porque no hay políticas de prevención de la violencia. No hay política de prevención. Ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni el Estado Nacional, ni los estados provinciales han tomado el tema de la política de la violencia en el fútbol como una cuestión de Estado. No hay políticas. ¿Y eso es porque se comprende mal el fenómeno de la violencia en el fútbol o porque hay demasiados intereses y nadie quiere tocarlos? Es porque se comprende mal, porque hay demasiados intereses y además porque las políticas para la prevención de la violencia en el fútbol también son políticas a largo plazo. Y cuando uno intenta incentivar la construcción de políticas a largo plazo, en el mundo de la política no tienen mucho, la verdad que no vende mucho eso, porque cuando yo trabajo el tema de la violencia en el fútbol desde 1999, ya hace casi 20 años. Cuando iniciamos, cerca del 2000, decíamos siempre algo que venimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo, que es, bueno, tenemos una cierta cantidad de medidas pensadas para prevenir la violencia. Pero ninguna va a ser mágica, no es que hacemos esto y mañana no va a haber violencia, sino que vamos a ver los resultados en 5, 10 años. Venimos diciendo eso desde el 2000. Sí. O sea que ya podríamos... Han pasado varias veces 5 o 10 años. Claro, podríamos haber logrado alguno de todos esos resultados. José, la ministra de Seguridad de la Nación pergeñó un proyecto de ley para enfocarse en el tema de las barras bravas y es como una especie de ruta del dinero. Terminar con el negocio de la reventa, terminar con la venta ilegal de tickets y el tema de los cuidacoches, que es también parte de esa estructura. ¿Ese es un buen proyecto? ¿Es un buen punto de partida? Digamos, hay una cierta cantidad de delitos que vinculan a las barras bravas con los dirigentes políticos y con los dirigentes de los clubes que hay que atacarlo. Me parece que si encontramos la forma de combatir ese tipo de delitos, bienvenido sea. Pero a mí este tipo de proyectos, que no es el primer proyecto, la verdad que, te cuento, hace bastante venimos trabajando el tema y cada gobierno que llega, cada gobierno nuevo plantea que va a crear una ley para atacar el problema. Y entonces acá tenemos un problema, o dos diría. El primer problema es que es reducir la violencia en el fútbol a las barras bravas. En el mundo del fútbol, la lógica de la violencia no es solamente de los barras bravas, sino también es de buena parte de los espectadores del mundo del fútbol que no son parte de las barras bravas, es de la policía, la comparten los periodistas, también la comparten los jugadores, los técnicos. Entonces,
culpabilizar solamente a las barras bravas del fenómeno violento en el fútbol es un problema. Es un problema porque reduce un sistema que legitima la violencia que es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Eso por un lado. Y por el otro, también, y me parece sumamente importante, resaltar que la ley, si construimos una ley, por más buena que sea, no va a tener un efecto simbólico tan fuerte para derruir las legitimidades que tiene la violencia en el fútbol. Recordemos que en los últimos años, las cúpulas de las barras bravas de Boca, de River, de Racing, de Independiente, todos han sido detenidos, han sido encarcelados. Y sin embargo hay 200, 300 hinchas que quieren ocupar los lugares de los líderes de las hinchadas. Muerto el rey, viva el rey. ¿Por qué? Porque la ley no tiene la legitimidad, no tiene la eficacia simbólica para derruir la legitimidad que tiene la violencia. Claro. Ahora, ese tema de la legitimidad de la violencia me parece particularmente interesante. Ha habido un interpretativismo en los últimos días acerca de lo enferma que está esta sociedad. Sin ir tan lejos en el alcance de esa lectura, es cierto que la agresión entre fanáticos, Bostero, Gallina, tirar cosas en la cancha de fútbol, no solamente viene de las barras bravas, ¿no? Hay una conversación de las clases medias que van a esos estadios que tiene el mismo tono. Gente que quizás en otros espacios se convertiría como damas y caballeros. Por supuesto, ahí hay un tema sumamente interesante que es pensar cómo el contexto del fútbol legitima prácticas violentas y los actores tienen actos violentos y en otros contextos no las tienen. Claro. Pero no solamente con las clases medias, sino también con los sectores populares y con las clases altas. En el contexto del fútbol son legítimas una cierta cantidad de prácticas que en otros contextos son ilegítimas y los actores no las realizan. Cualquier espectador que va a la cancha insulta, tal vez hasta escupe, en otro contexto no lo hace. Claro. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 o 40 años se fue legitimando una idea en que en la cancha se puede hacer ciertas cosas que en otros contextos no. Hasta se puede morir. Hasta se puede morir. Se ha naturalizado cierta forma de violencia y entonces es legítimo y es normal. Y es normal no solamente para las barras bravas. Por eso creo que poner el foco solo en las barras bravas es un problema. ¿Hay que trabajar con las barras bravas? Sí, por supuesto. ¿Es un actor importante para entender la violencia en el fútbol? Sí, pero no es el único actor. Hay un tema también que corta este problema, que es los sectores populares, los sectores más empobrecidos que asisten a la cancha. ¿Hay una relación lineal entre sus conductas y la violencia? No. Eso es un prejuicio y como todos los prejuicios tienen fundamentos sociales, pero la verdad que nuestras investigaciones han mostrado que no existe ninguna relación entre violencia y pobreza. Por el contrario, tenemos múltiples ejemplos que muestran la participación dentro de las barras bravas de clases medias y clases medias altas. Y además tenemos múltiples ejemplos de espectadores que desde sus lujosas plateas o palcos cometen actos violentos. Por ejemplo, arrojar cosas. Exacto, por ejemplo, arrojar cosas, piedras, escupir, insultar. Hay varias escenas que pueden ser recordadas de un espectador desde un palco lujoso en la cancha de Boca arrojándole un cartel al técnico de Independiente. Entonces, creemos que es un error, y un error muy grande, reducir la violencia a un grupo social determinado. Claro. ¿Por qué? Porque lo que mostramos es que en el mundo del fútbol es legítima la violencia y esa legitimidad supera ampliamente la pertenencia de clase. ¿Cómo se rompe esa legitimidad? ¿Es la justicia la que tiene que reordenar las jerarquías de lo que es legítimo e ilegítimo? La justicia tiene que trabajar en ese tema, por supuesto, y una forma de trabajar en ese tema es intentando que aquellos que cometen un delito cumplan su condena. Esa es una parte, pero también tenemos que trabajar todos los actores del mundo, todos, incluyéndonos los espectadores que no somos parte de las barras bravas, los periodistas, todos, para modificar la legitimidad de la violencia. José, te invito a escuchar y a conversar. Ahora vamos a conversar con Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está con Carla Ricciotti en nuestro móvil. Muy buenas tardes, Carla. Muy buenas tardes, Diego. Hola Luciana, sí, aquí estamos después de todo lo que ocurrió durante el fin de semana, después de versiones también que tuvieron su desmentida y su confirmación por parte del gobierno de la ciudad, al menos hacia el ministro de Seguridad de la ciudad, hacia Martín Ocampo. Un día complicado, ¿no es cierto, Diego Santilli? Después de todo lo que ocurrió, ¿qué fue lo que falló? ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que ocurrió el sábado? Más allá de todo y de lo doloroso y el momento espantoso que vivimos como argentinos y como apasionados del deporte, lo del sábado, la responsabilidad de la seguridad del superclásico estaba en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, está en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
tuvimos apoyatura de fuerzas federales, pero la responsabilidad es del gobierno de la ciudad. Y nosotros hemos iniciado con Horacio un sumario y una investigación para determinar los fallos y los problemas que hubo en el operativo de seguridad. Y más precisamente es esa curva del Isidro Quinteros en Libertador y Isidro Quinteros. Y ahí estamos evaluando qué es lo que pasó, qué sucedió para que esto pase. Más allá de lo que veníamos hablando o lo que uno puede hablar, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Y yo coincido con lo que decía recién el sociólogo, no es un tema de clase, qué le pasa a nuestra sociedad, que cuando hay un adversario, en todos casos, viene el micro y le tiran piedras, no tiene que ver con una sola clase social, sino ese lenguaje del fútbol que nos hace tanto daño como argentinos. Luciana te está escuchando, Santi. Diego, muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí. El primer punto es este operativo de seguridad que falló en esa esquina, pero también hubo reclamos de quienes se acercaban, de los espectadores que se acercaban a la cancha, que los retenes de chequeos de entradas eran como una especie de encerrona que terminaban siendo completamente derribados por una cantidad de espectadores que superaba a quienes estaban ahí chequeando las entradas, a las fuerzas de seguridad chequeando las entradas. ¿Eso también lo están revisando? Eso lo revisamos para el propio domingo. El sábado a la tarde y el domingo a la mañana estuvimos trabajando, después del sábado a la noche, estuvimos trabajando para el partido que se había definido que fuera el domingo a las 17 horas y verificamos eso. Es verdad también es verdad que habían habido como 20.000 personas más que fueron sin entradas. Eso generó un problema también en el segundo anillo, así que todo eso fue trabajado para el domingo y sí, obviamente... cuando haya un nuevo partido nosotros vamos a estar a disposición para hacer el operativo de seguridad que tenemos que hacer. Diego, la ratificación en su puesto del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, de la ciudad, ¿no es un poco una especie de paradoja? ¿Él no debería ser también investigado en lo que le cabe a la responsabilidad en este fallo del operativo? Nosotros iniciamos un sumario con Horacio para ver la operatividad, la falla, los errores en el sistema de seguridad, y ese jefe de gobierno es el que define los ministros y sus lugares, así que está en su cargo el ministro y nosotros seguimos trabajando. Digo, tu padre fue un dirigente destacado de River, me imagino que el fútbol se mama y se conversa en tu casa desde muy chicos. ¿Cuál es la lección familiar que tenés como fanático del fútbol, pero también por ser hijo de un dirigente de tal prestigio, en torno a la complicidad entre dirigentes y barras bravas en el fútbol argentino? Mira, hasta que no haya una ley como la que está proponiendo el presidente, donde aquel que haga una macana termine preso o detenido, una macana seria, me estoy refiriendo, a tirar una piedra, va a ser muy difícil cambiarlo. Y es difícil porque puede ser dirigente o no dirigente, pero cuando vas a la cancha o vas al club o vas a trabajar, si los delincuentes son contravenciones y no delitos penales, ¿cómo modificas esto? Por eso me parece muy importante lo que ha hecho el presidente de tratarlo en extraordinarias ahora, porque recordemos que lo había planteado en ordinarias el presidente hace tiempo atrás y no se había tratado. Y acá me parece que la política se tiene que poner los pantalones largos y definir quién está a favor o quién está en contra, y ahí determinar complicidades o no, porque nosotros tenemos que tener una ley que termine con esto, poder ir con la familia a la cancha, porque el sábado pasado había 60.000 personas con sus familias, chiquitos, mamás, todos tratando de compartir un momento agradable. Después te puede ir bien o te puede ir mal en un partido, pero lo que no puede ser es que los padres tengan que correr con los chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que una madre le pone a una criatura bengalas y la enrolla para entrar a una cancha? Yo no entiendo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que corregir esto. Y eso se hace con una justicia aplicando leyes que sean acorde a lo que estamos viviendo. Para terminar con esto. Y ejemplos en el mundo hay. Los hooligans, hay 35 hooligans detenidos con cadena perpetua. Y tener una legislación que el que diga, señores, a partir de ahora, el que haga la cosa mal, está fuera. Entonces, terminar con esta cultura, con esta liturgia deportiva que lo único que hace es sacar a la familia a las canchas, terminar con el público visitante, todo este tipo de cosas nos duelen. ¿Por qué en otros países del mundo
Uno va a la cancha, las escaleras están libres, cada uno tiene su butaca, va con sus hijos, no se interrumpe, no se hacen operativos 20 cuadras a la redonda cortando todo, la gente para, cruza la avenida cuando le da el semáforo, digamos, todo este tipo de cosas son las que tenemos que poder convivir en paz, y de eso se trata, así que yo espero que podamos avanzar prontamente con esta ley para poder aplicarla y para poder empezar a mirar para adelante y decir, señores, que tiene una piedra, no hay que buscar la trazabilidad de esa piedra como nos pasa en las manifestaciones. Tiene una piedra, tiene que estar detenido, porque te haya pegado o no te haya pegado, puede haberte dañado tu vida, tu salud, tu ojo. Tenemos un policía que todavía no recupera la vista de los eventos del Congreso. Tenemos 154 motochorros que detuvimos en los últimos 5 meses, ni uno está preso, entonces tenemos que terminar con esto. Diego, eso en cuanto a los particulares, a los barras bravas y a los ciudadanos más agresivos. ¿Qué pasa con la complicidad de los dirigentes y con la política? Un señalamiento que se suele hacer entre los especialistas, los periodistas especializados, son figuras como por ejemplo la de Angelici y su relación con la estructura del fútbol más cuestionable. ¿Qué hay para decir en torno a eso desde la política? Mira, yo lo que diría es, cuando vos tenés una ley que marque el camino correcto, por eso es importante que la política se ponga adelante, y el que esté adentro tiene un problema, y que se haga cargo de lo que hace. Por eso hay que tener una ley y una justicia que juzgue. Entonces, terminar con esto, de que este lo saca al otro, de que este libera al que más allá, se acabó. Tenemos que ir de casa a la cancha en paz, de la cancha a casa en paz, que gane el que mejor juegue, el poder vivir en armonía. Tenemos que poder disfrutar de esto. No puede ser porque alrededor del estadio, yo digo, no son todos simpatizantes, ¿eh? Había un montón de delincuentes. Aquel que patea una moto, aquel que rompe un vidrio, aquel que va y rompe las vidrieras, que patea un auto, ¿ese es un simpatizante o fue alguien que fue a delinquir? Entonces, hay que terminar con esto. De una vez por todas hay que terminarlo. Es importante que se avance con el tratamiento. Me parece que un buen gesto de madurez de la política es avanzar con la ley que está planteando el presidente. Avanzar con una ley clara, contundente, pasar de una contravención a un delito penal. Muchísimas gracias, Diego Santilli, por contestarnos tan abiertamente todas nuestras preguntas. Carla, muchísimas gracias por estar así. Hasta luego. Bueno, José, a mí me interesó particularmente de lo que dijo Diego Santilli, es recalcar las conductas ilícitas de los ciudadanos, de los particulares más violentos, a la hora de replantear las responsabilidades políticas de dirigentes políticos que tienen mucha relación con el mundo del fútbol, fue menos claro. ¿Qué pensás de esas responsabilidades según tu mirada experta a lo largo de todos estos años? Mira, nosotros lo que siempre señalamos es que para la existencia de una barra brava tiene que tener múltiples vínculos con la dirigencia de los clubes, con las dirigencias políticas y con la policía. Una barra brava no existe realmente si no tiene vínculos fluidos, redes de intercambio con la política, con los dirigentes de los clubes y con la policía. De hecho, muchas veces nosotros mostrábamos la existencia de esos vínculos, ¿no? Las barra bravas reciben entradas, reciben zonas para hacer sus negocios dentro de los clubes o dentro de la zona de los clubes. Entonces nos parece sumamente importante dar cuenta de que existe una relación fluida entre las barra bravas y los dirigentes de los clubes y después también entre los dirigentes políticos, porque muchas veces los dirigentes de los clubes son dirigentes políticos, ¿no? Como Macri, Aníbal Fernández, etcétera, etcétera, que son también parte del mundo de la política y también del mundo de los clubes. ¿Y por qué nos parece importante señalar esto? Porque la barra brava, como decíamos, es uno de los actores violentos en el mundo del fútbol, pero sus posibilidades de existencia están dadas en función de toda esta trama relacional, si no, no pueden existir. Sí, lo puedo sintetizar así. Las barra bravas no son un cuerpo cerrado, sino que son un punto de una red. Exacto. Entonces, cuando digo barra brava, estoy diciendo la red, el lazo con la policía, el lazo con la dirigencia del fútbol más corrupta, el lazo con dirigentes políticos que tienen lugares de decisión en los clubes importantes de la Argentina. Y con la justicia también. Yo sumaría la justicia acá para dar cuenta también de los vínculos que existen, por ejemplo, entre algunos miembros de las barra bravas y ciertos jueces, ciertos fiscales, ¿no? Recordar algunos hechos nos muestra que esa trama de relaciones es muy claro para nosotros pensar que
la violencia para los miembros de las barras bravas es una herramienta de inclusión dentro de una red de relaciones sociales. Comúnmente tal vez nosotros pensamos que aquel que comete un acto violento queda excluido del mundo social, pero por el contrario, para las barras bravas, tener una práctica violenta es incluirse dentro de una red de relaciones sociales, claro, que les consigue hacerse de bienes materiales, claro, y también de bienes simbólicos. Sí, sí, sí. Ser parte de una barra brava es conseguir cosas. Es una carta de ciudadanía a un mundo determinado. A un mundo determinado y a un mundo determinado que en muchos casos, en los clubes grandes por sobre todo, hay muchos recursos, claro, recursos materiales y muchos recursos simbólicos. Por eso, cuando analizábamos barra bravas, nosotros siempre mencionábamos la importancia de tener en cuenta las dos dimensiones, la cuestión simbólica y la cuestión material. Porque ser miembro de una barra brava también es una señal de prestigio dentro de un grupo. Una identidad y un sentido a la vida. Pero que da prestigio, claro, cuestionable tal vez para nosotros y desde nuestro punto, claro, de vista, pero en otros contextos es sumamente prestigioso. Claro. Yo caminaba en algunas oportunidades haciendo mi investigación con jefe de la barra brava, por fuera del día del partido, por fuera del barrio, y lo saludaba mucha gente, le pedía cosas, etcétera, etcétera. Entonces, los jefes de la barra brava son personas relevantes dentro del mundo social y ese reconocimiento sirve. Claro. Les sirve para construirse su identidad. Y además consiguen dineros, etcétera. José, lo interesante de lo que planteas, escuchándote, es que la sociedad deposita la interpretación de que la barra brava es la culpable para no hacerse cargo de su propia violencia. Es decir, esta idea de que la noción de violencia es una noción contextual. Dentro de la cancha admito niveles de violencia que fuera de la cancha no admitiría, en términos de clases medias y clases de nivel socioeconómico más alto. Eso nos interpela a todos directamente. Nos, ¿no?, interpela a todos. Yo creo que pensar a lo que sucedió este sábado, pero pensar la recurrencia de la violencia en el fútbol, con la imagen de 15 inadaptados que arruinan la fiesta del fútbol, es un error recurrente. Claro. ¿Por qué? Porque no son 15, no son unos pocos inadaptados, porque lo que muestra es que la violencia en el fútbol tiene una legitimidad que supera ampliamente un grupo minúsculo. Claro. Y entonces vemos los episodios del sábado y vemos que puede haber habido barra bravas cometiendo actos violentos, sí, pero también hubo muchos espectadores, claro, que no eran parte de las barra bravas. Claro. Entonces, no son pocos. Y por sobre todas las cosas, no son inadaptados, sí, están completamente adaptados. Están adaptados a la lógica del aguante, a la lógica de la violencia, que es lo que deberíamos modificar. José, si una ley puede no ser eficiente y efectiva, si se trata más de un cambio cultural, ¿crees que el hecho de que políticos que tienen funciones ejecutivas y han sido elegidos por la población, como puede ser el presidente o como puede ser un vicejefe de gobierno o un jefe de gobierno, un gobernador, se identifiquen en un partido tan delicado como este con su camiseta partidaria y vayan a la cancha como fanáticos o como hinchas y no como dirigentes de todos los argentinos? ¿Es algo que deberíamos cambiar? No, en particular eso no lo creo, un elemento negativo. Es más, si aquel que es dirigente tiene la oportunidad de mostrar que el fútbol, al fin y al cabo, es solamente un deporte, y señalar las partes más lúdicas, las que tienen que ver con el placer del fútbol, me parece que puede ser hasta un gesto loable. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que eliminar es la construcción del rival deportivo como un enemigo. Y en eso los dirigentes son actores que son sumamente importantes en recorrer ese camino. Ahora, este es un país que ha producido enormes segregaciones, escuela pública, privada, matrículas de chicos que casi en mitades en la ciudad de Buenos Aires van al sistema público y al sistema privado. En la Argentina el 34% va a la escuela privada. Ese tipo de segregaciones, kirchneristas, antikirchneristas, peronistas, antiperonistas. Unitarios federales. Ese tipo de, sin hacer estas lecturas que hemos cuestionado a lo largo de estos días, tanto editorialismo, claro, digo, lo que vos contás es otra vez, esa lógica blanco-negro de el que no piensa como yo es un enemigo. ¿Hay algo de eso también? Sí, por supuesto. En el mundo ¿Y eso del no fútbol, se da en otros países, ese tipo de lógica? Que sea un enemigo que tenga que dejar de existir, no. Y eso es una particularidad del fútbol argentino. En los últimos 40 años hemos construido un espacio en el mundo del fútbol argentino donde el otro, que es central para la construcción de nuestra identidad. Sin un otro no puedo existir yo. Sin hincha de River no pueden existir hincha de Boca. Sin hincha de Huracán no pueden existir hincha de San Lorenzo. Y sin embargo, la construcción de la identidad hoy día en el mundo del fútbol se basa en la idea de que el otro no tiene que existir. Claro. Hay que eliminarlo. Y entonces ahí hay algo que debemos modificar. Y eso sí, realmente es el resultado de
lo que fue aconteciendo en la sociedad argentina, en el mundo del fútbol, pero también en la sociedad argentina en los últimos 40 años. Pero con los hooligans, ¿cómo es? ¿No es la misma lógica o no era la misma lógica en Inglaterra? No era. Hay similitudes, pero son escenarios sociales muy diferentes. Nosotros hemos analizado con profundidad cuáles fueron las políticas públicas que permitieron aplacar el fenómeno violento en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, en Holanda, y entonces en Colombia también, para entender cómo uno puede pensar políticas públicas para la Argentina, ¿no? Sí, sí. Y cuando hacíamos ese análisis dábamos cuenta de una cuestión que nos parece central para pensar lo que sucedió respecto al hooliganismo, que es el fenómeno violento no fue erradicado, sino tuvo principalmente un proceso de desplazamiento. ¿Qué sucede? Hoy día la violencia sigue existiendo, pero no se ve. No se ve porque lo que cambió es la forma de espectacularización del deporte. Entonces, dejaron de pelearse en los estadios y se pelean en los pubs. Dejaron de pelearse en los estadios y se encuentran con mensajes de texto para pelearse en ciertos lugares determinados. Entonces, la verdad que lo que pasó es que la violencia se hizo invisible. No es que desapareció, se hizo invisible. ¿Eso es positivo? Yo creo que no, pero fue lo que pasó en Inglaterra. Por el contrario, tanto en Bélgica como en Holanda, lograron trabajar sobre el fenómeno violento, más en la raíz del fenómeno violento, y la verdad que modificaron aquellas conductas que legitimaban las violencias en esos contextos. Pero te repito, los escenarios sociales son muy distintos, ¿no? Y pensar que aquello que fue efectivo en un país puede ser efectivo en Argentina, pensando en la particularidad del fútbol argentino, también nos trae muchos. ¿Te parece que si la dirigencia de Boca y de River y los jugadores aceptan no jugar este partido como una lección a la sociedad y a los hinchas, es un buen mensaje? ¿Tendría alguna efectividad? No creo. Soy bastante pesimista. ¿Y por dónde avanzamos entonces? Creo que tenemos que avanzar en un trabajo a largo plazo. Y tenemos que pensar que tenemos que trabajar con todos los actores del mundo del fútbol. Por eso es que cuando pensamos la violencia en el fútbol tenemos que pensar a todos los actores del mundo del fútbol. Y entonces tenemos que incluir gestión para la prevención con los diferentes actores. Por ejemplo, tenemos que trabajar con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en muchos casos reproducen ciertas lógicas de violencia. Sí, sin duda. Sí. Entonces tenemos que trabajar con las policías. Tenemos que construir policías que sean más profesionales y que sepan actuar en espectáculos masivos. No es un dato menor que de los 286 muertos que tiene la historia del mundo del fútbol en Argentina contemporánea, buena parte de ellos sean el resultado del accionar policial. Entonces, hay algo para trabajar con las policías. Entonces tenemos que trabajar con los medios de comunicación. O sea, la policía tiene que poner orden, pero lo tiene que hacer con conocimiento de cómo eso se hace con el menor costo posible sobre las personas. Exacto. La represión es el último, la última medida que tiene que tomar la fuerza de seguridad. Pero esa represión debería ser muy profesional. Y cuando lo hacen tienen que ser totalmente profesionales. Claro. Exacto. No estás en contra de la represión llegado a ciertas circunstancias. Si alguien comete un delito, tiene que ser reprimido de la forma correcta. Claro. ¿no? Me parece ahí sumamente interesante pensar que lo que tenemos que hacer es trabajar con policías que sean profesionales y que tengan tantas formas de intervención posible que cuando tengan que pegar, para decirlo de alguna manera, sepan cómo hacerlo, pero que hayan recorrido todo un camino para llegar a eso. Última instancia y muy profesionalmente Es la última instancia, exacto. Y de hecho hay muchas formas de intervención que tienen que ver con las fuerzas policiales que no son pegar. Entonces, la cuestión de la corporalidad, la cuestión de la voz de mando, hay un montón de formas que tienen que ver con la intervención policial que hacen que el otro desista de sus prácticas violentas. Eso por un lado, pero después tenemos que ir trabajando con todos los actores. Hay que trabajar con los dirigentes. Ahora, es muy interesante lo que planteas, porque, por ejemplo, el apedreo al Congreso en diciembre del año pasado, o hace poco, para el tratamiento de otra ley en el Congreso, generó fuerte rechazo de cierto sector de la clase dirigente de la centroizquierda del espectro ideológico. Y siempre está este dilema entre la represión y la autoridad. Vos sos un antropólogo que tiene mucha conciencia de que la autoridad debe ejercerse de manera eficiente, pero debe ejercerse. Sí, por supuesto, la autoridad, digamos, aparte hay que cumplir la ley, no es que soy legalista tontamente. Digamos, si alguien está cometiendo un delito, tiene que ir el peso de la ley sobre él. Eso no significa que haya múltiples formas para no llegar a la represión. Lo que pasó en diciembre del año pasado fue una clara muestra de una incapacidad para prevenir. Claro. Lo que pasó este sábado también nos muestra eso. Si la policía hubiese estado donde debería estar, no hubiese pasado buena parte de eso. Entonces, y después hay múltiples formas de trabajar con el hacer profesional policial para que no sucedan esos hechos violentos. Entonces, nada mejor que tener un buen policía.
parece contradictorio con un discurso como el mío, que es un discurso, yo provengo de la izquierda, pero nada mejor que un policía que sepa actuar como policía. Con conciencia de los derechos humanos y que sepa ser policía llegado el caso. Exacto, porque aparte, el policía que sabe actuar va a cometer no va a cometer errores. Claro. Y en el fútbol, estamos hablando particularmente en el fútbol. En el fútbol, pero todo. Porque aparte, y esto es un punto que para mí es interesante, que es, si nosotros pensamos políticas de prevención para la violencia en el fútbol, también estamos pensando política de prevención para otra forma de violencia. Porque como hay vasos comunicantes con las violencias, también... Sí, la droga también es parte de eso. Por supuesto, y las violencias vinculadas al género. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que uno de los elementos para pensar la violencia en el fútbol tiene que ver con que la violencia se vincula en el mundo del fútbol a la masculinidad. Claro. Se transforma la participación en actos violentos como una prueba masculina. Entonces, si nosotros trabajamos en la prevención de esa forma de violencia, de construyendo la idea de que no hay que probar que uno es violento, de no hay que probar que uno es un hombre, a través de la violencia. Sí, la hombría no tiene que ver con el ejercicio de la violencia. No tiene que ver con el ejercicio de la violencia. Si lo desconstruimos en el mundo del fútbol, lo vamos desconstruyendo en el resto de la sociedad. Claro. Entonces, vamos a terminar mostrando que lo que está fallando en términos de masculinidad es la idea de prueba vinculada a la violencia. Claro. Entonces, las formas que tenemos de pensar las políticas públicas para la prevención de la violencia en el fútbol son también formas para pensar otras formas de violencia también en la sociedad. Por ejemplo, son formas educativas también, ¿no? Tienen que ver con la construcción de una cierta cantidad de valores que deslegitimen la violencia. Hoy en el contexto del fútbol está legitimada la violencia, pero también está legitimada la violencia en otros contextos sociales, no solamente en el mundo del fútbol. Entonces nosotros lo que planteamos es deslegitimar la violencia. ¿Pero cómo se hace? ¿Campañas públicas, se hace oficiales? Campañas públicas, por ejemplo. Si nosotros queremos trabajar con los medios de comunicación, los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación tienen que tener un discurso en el cual no reproduzcan ciertas lógicas violentas. Y eso no es un trabajo a largo plazo. La verdad que no. Pero después también tenemos que trabajar con los espectadores que no son parte de las barras bravas, pero que legitiman las violencias. Claro. Y eso es un trabajo a mediano plazo, tampoco es a muy largo plazo. Cualquiera de nosotros que va a un campo, a un estadio, se va a dar cuenta que los más jóvenes están fascinados con las barras bravas y quieren ser como miembros de las barras bravas. Bueno, hay un tour turístico, ¿no?, para conocer a la barra brava. Claro, pero ¿no? Si uno va con un joven de 15, 16 años a ver un partido, va a notar que el joven mira tal vez más la barra brava que el partido. Claro, el espectáculo está en la barra brava. Exacto, hay una fascinación. Y está bien que haya una fascinación con esa parte del espectáculo, pero lo que no entendemos es que ese espectáculo está vinculado a la violencia. Si fuese solamente un espectáculo vinculado a la fidelidad y el fervor, estaría bien, pero no, está vinculado a la violencia, porque las barras bravas se definen a sí mismas a partir de la violencia. Claro. Lo que los define es la violencia. ¿Los jugadores cuánto grado de complicidad tienen en esta estructura cultural? Sin pensarlo como complicidad, pero sí como actores que legitiman. Pero nosotros también, no es que estamos señalando responsables y no nos hacemos responsables. Sí. Yo me considero también una parte de este problema. Los jugadores también, los dirigentes, los técnicos, me parece que todos los actores del mundo del fútbol somos responsables. Pero a ver, esto no puede iniciarse con un cambio personal. Tiene que ser una política de Estado, tiene que haber una política que diga, bueno, tenemos que ir modificando esto. Y la verdad que lo que a nosotros nos queda muy claro para nosotros es que esto es un fenómeno reciente. Para lo que es la historia del fútbol, es bastante reciente. Entonces, se puede modificar también. No es que pero ha habido muertos desde 1900. Claro, sí. Desde que hay fútbol hay muertos. Claro. ¿No? Nosotros siempre decimos. Por lo menos en Argentina. Sí, desde que hay fútbol hay muertos, pero lo que no hay es los muertos vinculados a la legitimidad. Antes, si había un muerto, no era algo que era aplaudido por el resto de la hinchada. Hoy usted va a un campo de juego y va a notar que toda una hinchada puede corear la muerte y entonces ahí tenemos un problema. Claro, eso sí tiene algo, eso sí es algo nuevo, que tiene que ver con la legitimidad del aguante y la legitimidad de la violencia. Y eso lo podemos cambiar. Bueno, José, me interesa el optimismo y que lo podamos cambiar, y ojalá seas consultado por quienes toman las decisiones políticas para intentar cambiar la cultura del país, porque la verdad es que es grave la situación, realmente. Sí. Vos sabés que yo soy investigador de CONICET, entonces nosotros siempre señalamos una paradoja, que es el Estado financia nuestras investigaciones,
pero nunca nos interpela, nunca nos llama para saber qué estamos haciendo. Claro. Entonces ahí hay una paradoja. El Estado nos paga para investigar lo que hacemos, pero después el mismo Estado nos ningunea, para decirlo de alguna manera. Esa ciencia básica debería convertirse en ciencia aplicada y tecnología social para mejorar estos problemas. Muchísimas gracias, José. Fue un gusto contar con tu mirada experta. Tenemos un corte, pero no se vayan. Seguimos pensando la violencia en el fútbol, a ver cómo le encontramos la vuelta con Mariano Vergés, ex juez que se metió con la violencia en el fútbol y ahora está en una organización, una ONG, que intenta salvar el fútbol. Volvemos en pocos minutos.